Vamos a dar por iniciada la reunión. Lo conocen todos a Vicente. Vicente Massot ha hablado muchas veces acá, expuesto muchas veces en el instituto. Y ahora se nos ocurrió con Ricardo, que dado cómo están las elecciones, las internas o no internas, o intentos de no internas, y todo lo que está pasando en este periodo preelectoral, era más que conveniente tenerlo a él explicándonos un poco, ¿no? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Cómo analizar esta realidad? Así que bueno, desde ya muchas gracias, Vicente, y te doy la palabra, que es lo que estamos esperando todos, para conocer tu opinión. Gracias, Aldo. Bueno, saludos a todos, los conozco, que han tenido la gentileza de venir a escucharme. Vayamos al grano. El título es antes y después de las elecciones. Yo diría que el después es más importante que el antes. Y esto que voy a decir no es inútilmente provocativo. A veces hay provocaciones intelectuales que son muy provechosas. Hay otras que no, que son dichas al divino botón. Pero cuando digo que es más importante el después que el antes, lo hago porque me parece que hay un dato inédito en la política argentina desde que el peronismo apareció en nuestra historia contemporánea. Y es el hecho de que, por primera vez, no hay una incertidumbre respecto de quién va a perder. Dicho de otra manera, nunca antes sucedió, en las 3 veces en que el peronismo fue vencido en las urnas, Luder en el 83, Duhalde en el 99 y Daniel Scioni en el 2015, que uno, 12 meses antes de que se sustancie la elección, es decir, un año antes, pudiese decir de que el peronismo ya había perdido. Hoy se puede decir eso. No es algo que yo invente, no es un capricho ideológico, no es una expresión de deseos. Hace un año, poco más o menos, cuando Guzmán perdió el rumbo, Batakis ni siquiera tomó el timón, que ya se tuvo que ir, sucedido en las provincias, al margen de cuántos diputados retuviese, o senadores y gobernadores. Desde el punto de vista de la elección presidencial, el peronismo perdió la elección hace un año, poco más o menos. Este es un dato, casi diría yo, en un análisis de este tipo, excluyente. Obviamente, si yo dijese que es absolutamente excluyente, exageraría. Pero me parece que es de lejos el punto más importante a tener en cuenta. Hay una bandería, que es la oficialista, que no tiene la más mínima probabilidad, posibilidad por supuesto tienen todos los partidos que se presentan a las elecciones. Miriam Bergman tiene la posibilidad de ser presidente. Las posibilidades en el análisis político y en la política práctica tienen poca incidencia. A nadie le interesa. En términos probables, el futuro probable es que el kirchnerismo, no sé si está muerto o no está muerto, pero no puede ganar esta elección. Excuso decirles la importancia que tiene esto, porque el futuro es de suyo incierto, y en todo cuadro de situación que se haga respecto de una situación preelectoral, lo que abundan son las incertidumbres. Son pocas las certezas. Bueno, aquí tenemos una certeza de bulto, una certeza considerable. Sea Guado de Pedro, sea Daniel Scioli, sea Agustín Rossi o sea Axel Kicillof, en segunda vuelta el oficialismo perdió la elección. Dato, a mi juicio, fundamental. Esto no agota la cuestión, si no lo estaría hablando, y a usted no se hizo a los efectos de que hiciese un análisis de la situación preelectoral, no la agota porque hay que después contar cómo quedan las cámaras y las gobernaciones. Pero en un país presidencialista como la Argentina, con la incidencia que tiene
quien gana la elección y es el primer magistrado, el hecho que uno pueda decir el kirchnerismo ya perdió, circunscribe el análisis a un universo absolutamente distinto. Una cosa sería si realmente los 3/3 de los cuales hablan todas las encuestas se proyectasen con la misma probabilidad de ganar a una segunda vuelta, que el hecho de que uno de esos 3/3 en segunda vuelta pierde contra cualquiera. Me parece a mí que, dando por sentado que la elección está perdida, hay que decir las razones, hay que explicar los motivos por el cual me permito hacer tamaña aseveración. El primero de ellos es la situación objetivamente desastrosa en que dejan el país, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. No entro y salgo en disputas sobre la política exterior y otras cuestiones, por supuesto, de suyo importantes, pero no decisivas a la hora de una pulseada electoral. Por lo tanto, con esta situación económica, es decir, con el 150% de inflación proyectada anual, no hay oficialismo en el mundo que gane una elección. Primer dato. Segundo dato, la puja al interior del espacio del Frente de Todos, o sea, la pelea entre el presidente y el vicepresidente, que no es nueva, que se viene extendiendo desde hace por lo menos 3 años, que no va a cesar y que es algo así como un suicidio anticipado. Nadie puede imaginar que una disputa de esta naturaleza, nada entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, puedan lograr lo que de suyo es la condición necesaria para ganar, la unidad de mando. El tercer dato fundamental es que hay segunda vuelta. Los 3/3 supongamos que sean ciertos, sí, pero son ciertos para la PASO y eventualmente para la elección de octubre, nunca para una segunda vuelta. Sea que Milei gane en octubre, o sea que el Frente, Juntos por el Cambio gane, o incluso si ganase el Frente, no cabe ninguna duda que el grueso de los votantes de Juntos por el Cambio votarían por Milei y viceversa. Que Milei le saca algunos votos al kirchnerismo parece en las PASO, pero imaginar electoral pudiese votar al kirchnerismo parece que está fuera de cualquier análisis racional. Entonces, primer dato, el kirchnerismo ya perdió. El segundo dato que me parece importante reseñar en esto que llamamos la relación de fuerzas es que hay cosas que se pueden afirmar respecto de las elecciones, como la que acabo de hacer, y otras en las cuales estamos en la más absoluta oscuridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos nos guiamos por las encuestas hoy tienen 3 inconvenientes. Son el único lazarillo que nos guía en esa suerte de laberinto de incertidumbres antes de que se sustancien las PASO, pero es un lazarillo manco. ¿En qué sentido? Primer dato es que en un país tan corrupto como la Argentina, pero no es exclusivo el tema de nuestro país, las encuestas han sido puestas en tela de juicio porque se compran y venden con relativa facilidad. Punto número 1. Punto número 2. Desde un tiempo a esta parte, sucedió en Estados Unidos, sucedió en Inglaterra, sucedió en Colombia, sucedió muchas veces, más allá de que sean transparentes, desde el punto de vista técnico, han errado de una manera notable y notoria. Y el tercer dato, este sí específico de la Argentina, no lo digo yo, lo he expresado hace algunos meses con absoluta claridad uno de los principales encuestadores de nuestro país, que es el director de Isonomía, Germano, diciendo algo que a mí me sorprendió, pero que hay que tener en cuenta, no se puede echar en saco roto, respecto de la retracción de la gente, producto
de la distancia que ha tomado de la política, del poco interés que le suscita la política, la retracción de la gente a contestar encuestas de carácter cuantitativo. La gente contesta las cualitativas y es mucho más reacia a las cuantitativas. ¿Por quién va a votar? El 50% de la gente no contesta. Esto dicho por un encuestador serio. Eso me hace pensar que, si bien es cierto que uno se atiene a las encuestas porque no tiene otro parámetro, está por verse qué sucede en las PASO. Las PASO, para lo único que sirven, lo único que transparentan, y vaya si es importante, cuestan mucha plata en un país fundido, pero al mismo tiempo es la única encuesta que no admite discusión. A partir de las PASO, todos vamos a ver dónde están parados los distintos candidatos y los distintos partidos. A la luz de lo que hoy muestran esas encuestas, parece claro que las preferencias de la ciudadanía, por llamarlo de alguna manera, se dividen en tercios, si no absolutamente iguales, porque sería imposible, sí semejantes. Todos tienen, no hay una gran diferencia entre el Frente de Todos Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Ninguno se saca más de 2 o 3 puntos. Con lo cual, obviamente, tenemos una división que hace pensar que de repetirse en octubre habría segunda vuelta. Es difícil pensar en la posibilidad de evitar una segunda vuelta, de que alguien tenga más del 40% de los votos, saque una diferencia de 10, en fin, las condiciones que tiene que tener un partido para obviar la segunda vuelta. En una Argentina o en episodios electorales tan importantes como esto, en una Argentina que era claramente bipartidista, la segunda vuelta prácticamente existió siempre, a partir del momento que se impuso. En esta Argentina, con banderías divididas por 3, es decir, un tercio, un tercio, un tercio, yo diría que estamos en una segunda vuelta de cajón. Un breve raconto respecto de lo que yo creo que son fortalezas y debilidades de cada uno de los contendientes. Del Frente de Todos ya fueron expresadas, sobre todo las contras. Yo no le veo demasiadas ventajas, no hay pros sobre los cuales uno pueda trazar un panorama en donde dijese, bueno, las contras son las que dijimos, no tiene candidato, fundamental. Estos son otros los datos inéditos del peronismo. Primero, que un año antes ya tenía perdido la elección. El segundo es que la primera vez que el peronismo llega, si ustedes quieren peronismo kirchnerista, llega a una elección sin un candidato excluyente dentro del espacio y con probabilidad de ganar. Luder tenía probabilidad, un año antes, 6 meses antes, nadie sabía quién iba a perder. Luder gana una interna y después se proyecta como un candidato con posibilidades. Lo mismo le sucede a Duhalde. Y lo mismo Scioli. Scioli pierde por 2, 3 votos, 2, 3 puntos. Bueno, aquí el kirchnerismo está peleado internamente, no tiene candidato, y en segunda vuelta la probabilidad de ganar prácticamente es 0. Y además, la principal desventaja que tiene cualquier sea el candidato, Axel Kicillof, Sergio Massa, Daniel Scioli o Agustín Rossi, igual que fuese, Axel Kicillof, es, y yo hago siempre la misma pregunta, supongamos a cualquiera de ellos, ¿va a defender esta herencia? Se estaría suicidando. ¿Cómo defender el 150% de inflación anual? ¿Cómo defender una Argentina con 45-50% de pobres? ¿Cómo definir? Podemos seguir hasta el hartazgo, puntualizando hechos que son verdaderos escándalos de desgobierno, de incompetencia. Pero centrémonos en el principal, la inflación. ¿Cómo defender eso? Defenderse es pegarse un tiro en el pie. Ahora, si uno lo recusa,
si cualquiera de estos candidatos lo recusa, ¿qué sentido tiene ser el candidato del oficialismo? ¿Cómo puede recusarlo que inequívocamente es la herencia que ellos generaron? Ergo, tienen ahí una contradicción que es más o menos como la cuadratura del círculo. Todas son desventajas. Y creo que no tiene ninguna ventaja. Juntos por el Cambio, la desventaja es el internismo que yo no digo que amenace su unidad. Al mismo tiempo creo que, no voy a ser despectivo, podría decir, semejan una bolsa de gatos, pero me parece que sería despectivo y no tiene ningún sentido hacer un juicio de valor ni del kirchnerismo ni de nadie al respecto. Ahora, lo que sí es cierto es que una cosa es dirimir supremacías en una interna con determinadas reglas de juego, que otra cosa es una pelea desfogada, como perro y gato, a todo o nada. No hago un juicio de valor. Puedo tener mis preferencias respecto de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero desde el punto de vista del análisis, en términos de ponderar los hechos que conocemos, sin relato, sin partido ideológico, están dando una imagen pobre a una ciudadanía que, como nunca antes, en una enorme cantidad, recusa la política como algo vicioso, como algo inconducente, como algo corrupto. A mi juicio es el principal inconveniente que arrastra Juntos por el Cambio. Y su ventaja es que, si bien es cierto que el radicalismo, la coalición cívica y el PRO no piensan lo mismo, y no piensan lo mismo en cosas, diría yo, fundamentales de cara al futuro, de todas maneras, me parece que en la política, en la historia, hay muy pocos suicidas. Nadie rompe una unidad o la unidad de una coalición o de un frente con una gran probabilidad de ganar, como le sucede a Juntos por el Cambio. ¿No piensan igual? Sin duda no piensan igual. Entre Patricia y Horacio hay más que diferencias, hay un abismo, es cierto. La imagen que dan es pobre, también es cierto. Se van a dividir, creo que no hay la más mínima probabilidad de división, no porque los une el amor, sino porque lo que los une es la posibilidad cierta, la esperanza, la ilusión de ganar. Y tienen sobradas razones para pensar que puedan ganar. ¿Por qué? Básicamente porque a la hora de imaginar el voto útil, yo creo que tiene una gran ventaja Juntos por el Cambio respecto del kirchnerismo, por lo que expresé antes. En segunda vuelta el kirchnerismo se queda con sus votos, pero el grueso de los votos de Milei y de Juntos por el Cambio se unifican en torno de uno u otro. Y por el otro lado, Juntos por el Cambio, la imagen que proyecta con base en la cantidad de diputados que tiene hoy y que pueda tener a partir de enero del año que viene, de senadores y de gobernadores, en principio aseguraría la gobernabilidad mejor que un Milei, que va a tener minoría en diputados, prácticamente no va a tener ningún senador, no va a tener ningún gobernador. Es mucho más difícil la gobernabilidad en una situación como la que vamos a tener el año que viene y con los años durísimos que va a enfrentar cualquier gobierno en el 2024 o 2025. Fortaleza y desventaja de Milei, para terminar este aspecto de la charla. La desventaja la acabo de decir. Uno proyecta gobernabilidad y se encuentra con un Milei que por buena que sea su elección presidencial, y aún en el caso de ganar, es difícil imaginar cómo se las va a arreglar para gobernar con minoría de diputados, sin senadores, sin gobernadores. La gran fortaleza que yo creo que tiene Milei es doble. Primero, logró, en términos de una imagen, de un mito, si ustedes quieren. El mito tiene al menos
tres acepciones. En filosofía está lo que conocemos como los mitos platónicos. En el idioma popular, el mito es sinónimo de mentira. Ahora, en el idioma politológico de la ciencia política, el mito está asociado a la figura de Sorel, el mito de la huelga general. Pero olvidémonos de la huelga general. El mito para Sorel es una idea fuerza, un principio de acción. La idea de la casta política, la recusación de la casta, yo diría que es uno de los aciertos desde el punto de vista del mito político más sonados, más redondos, más efectivos que yo recuerdo en nuestra historia contemporánea. Porque ha dado con el término justo en el momento justo. Hablar de la casta política hace 20 años no hubiese tenido ninguna resonancia. Con el hartazgo que se nota en la ciudadanía respecto de la clase política. Yo no estoy diciendo que sea esto cierto o falso, provechoso o defectuoso. Estoy diciendo que hay una gran parte de la ciudadanía que recusa a la clase política. Milei le dijo, es la casta. Este es cierto a mi y aquí viene el fuerte, Milei está en el otro segundo, pero más allá de eso, el que elige pelear, lo que prefiere es estar en el centro del ring. En una elección presidencial, tener el centro del ring, pienso en Trump cuando recién inicia su campaña en contra de Hillary Clinton. Nadie le daba la más mínima posibilidad. Era loco, era homófobo, era poco menos un fascista. Pero con locura, con las cosas disruptivas que decía, el tipo se aseguró el centro del ring y todos hablaban de Trump. Bueno, terminó ganando. Bolsonaro, en su momento en Brasil, fue más o menos lo mismo. ¿Quién daba un peso por Bolsonaro al momento de iniciarse la campaña? Terminó ocupando una centralidad que no abandonó nunca. Bueno, me parece que Milei ha logrado eso, poniendo en circulación cosas de las cuales todos hablamos. El 90% hablan mal de la dolarización, pero hablan de la dolarización y lo asocian a Milei. Se está hablando de una forma como nunca antes. Se habló respecto de la necesidad del ajuste, de reducción del déficit, etcétera, etcétera, con ideas que no son nuevas, por supuesto, que habían puesto en circulación mucha gente muchos años antes, pero en la forma en que lo ha planteado Milei, yo creo que no tuvieron nunca este ascendiente. Quizás en el único periodo que sí lo tuvieron, pero una vez que Carlos Menem fue presidente y mostró lo que podía hacer, fue durante la presidencia de Carlos Menem. Pero en una campaña electoral, yo no lo recuerdo con el énfasis que tiene hoy, nunca. El después, esto es el antes, digamos, relación de fuerzas, pros y contras de cada uno, esos datos inéditos a los cuales hacía referencia respecto que aquejan al oficialismo peronista. El tema es el después, porque a priori yo veo dos grandes inconvenientes, dos grandes frentes de tormenta, y no lo digo por ser pesimista, no hay más que ver la situación actual, la herencia que va a recibir la próxima administración para darse cuenta que estos frentes de tormenta, que se recortan claramente en el horizonte, no son figuras difusas, están ahí, son fantasmas que vemos todos los días, que por supuesto no es que estén tapados por la elección, pero en el orden cronológico primero viene la elección y después tengo que enfrentarme con los problemas críticos y diarios de la política. El primer dato es la herencia. Yo no soy economista, me están escuchando al menos dos economistas distinguidísimos como Manuel Solané y Aldo Abraham, quizás hay otros, pero no necesito decir, y no estoy inventando nada, que por bueno que sea el próximo gobierno, por
por más que acierten las medidas iniciales, el ajuste que tiene por delante, por llamar de alguna manera, no va a poder bajar la inflación en el año 2024, una inflación de órdago. Podremos decir que eliminamos la hiperinflación como peligro, es posible, pero vamos a tener una alta inflación en 2024, hay que ver lo que pasa en 2025. Este es un primer dato que frente al descreimiento de la gente, frente al sufrimiento de la gente, un gobierno tiene que tener muy claro su discurso y las medidas que va a tomar, porque no va a poder bajar la inflación inicialmente. Y este es el principal flagelo que padece la Argentina. Uno puede decir, por supuesto, que hay otros. No hay más que ver la situación en términos de salud, de educación, de seguridad, para darse cuenta a los extremos a los cuales hemos llegado y en la situación de decadencia pronunciada que está en la República Argentina. Pero lo que se palpa todos los días, lo que en diagonal cruza toda la sociedad, que por supuesto tiene un peso específico en la gente más necesitada que en los más ricos, pero que de todas maneras es algo que no es aleatorio. Uno puede decir, la inseguridad es aleatoria, los defectos del sistema de salud argentino son aleatorios. La inflación no. La inflación castiga a todos, no por igual, pero castiga a todos. La inseguridad no castiga a todos por igual. La falta de salud o de educación tampoco. Entonces, primer dato, no hay gobierno, no hay. Así baje San Pedro, me parece que es imposible bajar la inflación a un nivel razonable en el primer año, fruto de la herencia, fruto de la bomba de tiempo que dejan activada. Punto número 1. Punto número 2. Desgraciadamente, la Argentina, producto de la reforma electoral de hace algunos años, algunas décadas, tiene un cronograma, a mi juicio, que resulte una emboscada para cualquier administración. Uno asume el gobierno, el próximo presidente, el 15 o 20 de diciembre, en este caso del 2023, y un año y medio después, poco más o menos, un año y 18 meses, un año y medio, tiene que rendir examen en las elecciones de medio término. Es decir, si uno hereda un país en orden, un país con baja inflación, un país en crecimiento, imaginar que uno tiene que rendir examen al año y medio, a los 18 meses, parecería que forma parte pura y exclusivamente de un sistema que a priori no es ni bueno ni malo. Ahora, en la situación que de ordinario asumen en la República Argentina las distintas administraciones, tener una elección a un año y medio vista desde el momento en que uno llega al poder es disparatado, pero al mismo tiempo le genera un inconveniente al gobierno de turno de órdago. Cuanto peor la herencia, más duro tiene que ser el ajuste, y cuanto más duro tiene que ser el ajuste, es mucho más difícil dar resultados positivos, resonantes, clamorosos, que convenzan a la gente a los 18 meses de haber puesto en marcha un plan que, llámesele como quiera, va a ser de ajuste. Y el otro dato que me parece fundamental en el después es que sea Juntos por el Cambio, yo creo que es lo más probable, sea Milei, me parece que está dentro de las posibilidades y está dentro del radar de lo probable, pero parece poco probable hoy que sea presidente de la nación, pero indistintamente, las condiciones necesarias para la gobernabilidad, a mi juicio, son 4. Una gobernabilidad que lleve implícito un plan de estabilización económica, de ajuste importante, esencial del gasto público y una modificación radical del statu quo que rige en la Argentina desde hace décadas, con excepcionalísimas
excepciones, valga la redundancia. Creo que la única excepción parcial que hubo en los últimos 60, 70 u 80 años de la política argentina es la administración de Carlos Menem. No veo otra que haya iniciado reformas estructurales del nivel que se hizo en los años 90, pero de todas maneras las condiciones necesarias, no suficientes, para dotar de gobernabilidad a un programa como el que necesariamente se tiene que poner en marcha son, uno, tener mayorías en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, sea propias o con una alianza. No hay posibilidad de votar las leyes que son necesarias si uno no tiene mayoría en las cámaras. Literalmente imposible. Ya cualquier gobierno que no las tenga nace manco. Uno. Dos, requiere, y no estoy hablando de subordinación ni de una corte cautiva, pero requiere una corte que entienda el proceso, diría yo, revolucionario en términos de reformas estructurales de carácter laboral, social y económica que se tienen que producir. Si ahí hay si la corte está en pica con el gobierno, es muy difícil llevar adelante una política como la que se requiere. Dos. Tercero, me parece que hay que tener una claridad absoluta en términos no de, bueno, del qué hacer. En general, el qué hacer obvio, coincidimos todos. ¿Qué es el qué hacer obvio? ¿Queremos más o menos inflación? Todos queremos menos inflación. ¿Queremos mejor educación o peor educación? Todos queremos. De eso ni hablo. Ahora, cuando uno analiza las cuestiones en detalle, y el diablo está en los detalles, ahí se da cuenta que en el qué hacer las coincidencias son menos claras de lo que uno supone. En ese orden, yo le veo, no digo una desventaja clara, pero tengo alguna duda, en caso de llegar a ganar Juntos por el Cambio, si en las reformas estructurales los radicales, la coalición cívica y el PRO van a pensar lo mismo y van a tirar para el mismo lado. Es una pregunta que dejo planteada. Se requiere entonces claridad en el qué hacer, pero sobre todo en el cómo hacerlo. Porque supongamos que todos estamos de acuerdo. Queremos un país más exportador, con mejor Producto Bruto, con más productividad, con mejor educación. Bárbaro. ¿Cómo hacerlo? En el cómo, excuso decir que más allá de las diferencias que pueda haber dentro de las propias coaliciones o frentes, que han demostrado en la Argentina que se pueden vertebrar para ganar las elecciones, que son mucho más difíciles de vertebrar a la hora de gobernar. Pero en este orden, fíjense ustedes que más allá de las coaliciones de gobierno está la sociedad. Y en la sociedad, cuando uno hace y lee con cuidado las encuestas de carácter cualitativo, las cosas no son tan claras. Acaba Subarán Córdoba, creo que es una encuestadora. Yo nunca le he visto decir disparates. No sé cuál es su track record en términos de proyecciones preelectorales y postelectorales, pero no importa. Ha hecho, a mi juicio, la encuesta más interesante que yo he visto en los últimos tiempos. A mí me gusta leer básicamente encuestas cualitativas. No que me digan quién va a votar, que me conteste cómo está usted económicamente hoy, cómo cree que va a estar mañana, qué piensa de las privatizaciones, qué dice de las retenciones, etcétera, etcétera. Bueno, si leen la última encuesta, nos encontramos con cosas que yo sospecho desde hace mucho tiempo, pero están claras ahí. Por ahí hay algún error, pero las comento con ustedes. Preguntado el universo encuestado, ¿está a favor o en contra de las retenciones? Mayoría a favor de las retenciones. ¿Está a favor o en contra de reformas de carácter laboral? En contra. ¿Está a favor o en contra de privatizar aerolíneas argentinas y otras empresas del Estado? La mayoría en contra. Hay una cantidad de cosas en las cuales la sociedad, a diferencia de los 90, no están a favor. Ese es un dato adicional o una desventaja adicional que va a tener el gobierno, es decir, en el después de las elecciones, unido al hecho
de que va a tener inflación alta, una sociedad que no, no digo en su mayoría, pero que una parte importante no va a estar de acuerdo con esas reformas estructurales y teniendo que rendir cuentas en 1 año y medio después de la elección. La última condición necesaria, a mi juicio la más importante de todas, si uno puede marcar un orden de importancia, y con esto termino, es el factor humano. Aquí lo veo al ex senador Eduardo Menem, y esto no lo digo para congraciarme con su hermano, ni mucho menos al margen del respeto que tengo por Carlos Menem. Lo que se necesita es un hombre que tenga claro qué es lo que quiere hacer y que a la hora de decidir no le tiemble el pulso, que no requiera hacer una encuesta para determinar cuál es el rumbo a seguir, que no necesite de un focus group para darse cuenta si la gente, si hay una mayoría que lo sigue o no. Las decisiones que hay que tomar en un país desquiciado como la Argentina son decisiones que muchas veces van a ser antipopulares. La idea de métale para adelante, asociada a la figura de Carlos Menem, más allá de la de Sigalmé, métale para adelante, es lo que le decía su ministro. Después, si erraban, podía cambiarlos, pero los acompañaba y obró una serie de cambios parciales, muchos de esos, o algunos de esos imperfectos, que desgraciadamente, como yo digo siempre, el que había cambiado en la Argentina en el 90 era Carlos Menem. No cambió ni el peronismo ni la sociedad. Bastó que él desapareciese de la escena y volvimos a lo mismo. Bueno, aquí la figura del próximo presidente es esencial. No sé si paloma o halcón. Descreo de las palomas en esta circunstancia. Creo más en alguien que realmente esté dispuesto a ejercer el poder, como lo ejercieron, y digo, dos personas absolutamente distintas, que hicieron cosas absolutamente diferentes y que llevaron el país de una manera también muy diferente, con resultados absolutamente disímiles, pero que tenían un punto en común. Y que yo siempre digo, si en la vieja pisadita, tengo 71 años, cuando éramos chicos hacíamos la pisadita a ver quién elegía a qué jugador para que formasen nuestro equipo. Si a mí me dijese, mire, usted tiene que hacer una pisadita con los presidentes argentinos, ¿a quién elegiría? No por su ideología, sino por la forma en que interpretaron el poder, por cómo sabían lo que era el poder y la capacidad de ejercerlo. Elijo a dos, a Carlos Menem y a Néstor Kirchner. Bueno, el próximo presidente tiene que ser alguien que sepa que el poder hay que usarlo, discúlpenme la palabra y termino con esto, de manera despiadada. Si no, no hay forma de cambiar la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, está abierto el micrófono para el que quiera hacer preguntas. Yo te quería hacer un comentario y así de un poco rompo el hielo. Yo tengo una diferencia con lo que usualmente se escucha respecto de las PASO, la interna de Juntos por el Cambio, incluso del Frente de Todos, porque a mí me parece muy sano, ¿no? Todo esto que estamos viendo. Miremos un país como Estados Unidos. Las internas en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata no son muy tranquilas, ¿no? Sobre todo en el Partido Republicano, desde que apareció Trump, se dicen cualquier cosa. Y nadie, creo yo, está preocupándose por eso, ¿no? Y las internas suelen ser una lucha por el poder, con lo cual es lógico ver que haya cierto grado de confrontación, más o menos agresiva, pero me parece que es mucho mejor tener una PASO, que ahí ya no sería solamente una encuesta, una interna, yo lo sacaría la parte obligatoria, por supuesto, pero sí una interna en la cual por lo menos los votantes puedan elegir cómo se compone la lista, ya que tenemos que votar lista sábana, ¿no? O sea, me parece un paso adelante en términos democráticos poder elegir entre distintos candidatos dentro de un partido en una primaria. Mirá, es un comentario. Yo creo lo mismo que vos. Tengo alguna duda respecto de si en un país desquiciado económicamente con esto, como este,
tiene sentido gastar tanta plata, siendo que los partidos podrían pagarse sus propias internas. Pero no me cabe ninguna duda de que con internas abiertas o con internas básicamente para los partidos que quieran, sin ser obligatorias, la interna bienvenida sea, porque evidentemente hay distintas facciones. Yo a lo que hice referencia, Aldo, en la charla, es a mí no me parece mal que haya diferencias y no creo que en eso tenga algo que decirles a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo que digo es que han llegado a, no solamente ellos, algunos otros. Vos fíjate, no quiero personalizar, pero me parece que es un ejemplo, lo que sucede en Rosario en interna de Juntos por el Cambio. Carolina Lozada, que tiene todas mis simpatías, le ha dicho a Pularo, creo, mire, usted poco menos le dijo que está en convivencia con el narco. Ahora, cuando, claro, llegan a un punto tal algunas disidencias que frente a la ciudadanía y frente a un país con instituciones tan débiles, yo estoy de acuerdo con vos por lo que decís, la interna republicana con Trump fue feroz en muchos aspectos, pero es un país donde las instituciones son sólidas, punto número uno. Aquí tenemos nombres, personas, es un país de personalismo. Las instituciones, a mi juicio, son continentes sin contenido, con lo cual, una interna frente a una ciudadanía que descree tanto de la clase política, llevado a los extremos que en algunos casos vemos que les han llevado, me parece que es contraproducente para el próximo, para Juntos por el Cambio, pero no porque las internas sean malas. Muchas gracias, Vicente. Bueno, Agustín levantó la mano. Sí, yo tengo un comentario con respecto a lo que se viene, ¿no? Un comentario tal vez para ampliar un poquito, Vicente, a ver qué te parece. Yo realmente creo que la gente espera un cambio grande, una buena proporción de la gente espera un cambio grande. Y uno mira lo que está pasando con Bukele y una drástica baja del gasto público lo aplaude todo el mundo, ¿no? Eso es después hay que ver a qué se refiere, porque hizo una drástica recorte de lo que es el gasto de la política. O sea, hay que ver bien cómo vendés todo ese tema. Y con respecto a la inflación, yo realmente creo que si hay un cambio de reforma monetaria, se puede bajar bastante rápido la inflación. Con la convertibilidad bajaste de 2.400% a cero, primero a un dígito y después a cero, pero en 2 años cayó a un dígito. Y al mismo tiempo, simultáneamente, se bajó la pobreza. Y eso es así porque cuando vos bajás fuertemente la inflación, porque hay un tema que dijiste que yo le pondría un matiz. La inflación no nos pega a todos igual, a nosotros no nos pega. La realidad es que nos pega mucho menos. Nos pega a los pobres, les pega a los asalariados, les pega a los que viven de su sueldo y fuertemente sobre todo a los que están en el mercado negro, porque sus sueldos no acompañan la inflación como en otros casos sí lo acompañan. Entonces es una transferencia de riqueza de pobres a ricos. Si vos eliminás la inflación, ocurre lo contrario y por eso baja la pobreza. Entonces, el programa de ajuste en realidad es un programa de alivio. Es un programa de alivio de algunos y ajuste de otros. Pero la idea es ajustar la política, ajustar el gasto público. Y yo creo que eso puede tener al revés, yo creo que si vos pones orden en la Argentina y se acompaña también con el orden en las calles, ¿no? Y demás, y la seguridad, como también está, no digo que llegues al extremo Bukele, porque no es lo que yo propondría para Argentina, ni mucho menos. Pero simplemente digo, la gente creo que aplaudiría rotundamente si vos ponés orden en las cuentas públicas y en las calles. Mirá, yo coincido con vos. Por ahí no fui claro. Lo que yo dije es que el dato de la inflación, si bien no le pega, ni mucho menos a todos por igual, obviamente castiga no solamente a todo el que está atado a un sueldo fijo, y por supuesto a los que menos tienen, pero si uno ve la pirámide de ingresos de la Argentina, se da cuenta que, digamos, al 80% la inflación lo destruye, y no sé si a más. Pero incluso al empresario más rico, la inflación le pega de alguna manera. La inseguridad es aleatoria, la salud es aleatoria, desde ese punto de vista. Pero estoy de acuerdo con vos, el hecho. Sí, déjame agregar una cosa. Hay muchos empresarios que se benefician enormemente con la inflación. Hay una inmensa transferencia de riqueza. Está lleno de créditos
que están dando a los empresarios, y por eso votan después al kirchnerismo un montón, pues tienen créditos al 60% con una inflación de 150. Sí, pero son una minoría. En términos, digamos, de la ciudadanía, es decir, del conjunto de lo que llamamos los argentinos, no deja de ser Una una minoría, minoría. sí, sí, por supuesto. Ahora, vos dijiste una cosa, con la convertibilidad es el único gobierno que ha logrado bajar la inflación de esa manera. Ahora, lo dijiste vos y obviamente es un dato real. Eso lleva, en el mejor de los casos, te lleva un año. El tema es que vos al año y medio tenés que dar cuenta de la gestión. Yo estoy diciendo, no es inevitable perder esa elección. Lo que digo es que es un escollo fenomenal porque la herencia que recibís no es fácil dar un resultado universalmente reconocido o para una gran masa en tan poco tiempo. Por supuesto, por eso es tan importante tener en claro qué van a hacer, explicarlo y sobre todo lo que no hizo Macri en el 2015. Algo muy parecido a sangre, sudor y lágrimas y nada parecido a bailotear en la Casa Rosada con el bastón presidencial al ritmo de una canción de Gilda. Eso es lo que no hay que hacer de nuevo. Hay que decir, señores, esto es un desquicio lo que nos han dejado. Pero, digamos, más allá de matices, coincido, por supuesto. No, estoy de acuerdo contigo. Solo para dar un dato de optimismo nomás, porque coincido plenamente en lo que estás diciendo, pero creo que el año que viene vamos a tener varios efectos positivos. Se acaba la seca, viene el Niño, probablemente va a ser una cosecha mucho mejor. Empieza el gasoducto, porque este año se termina, pero no tenés ningún ahorro este año, Claro. porque le faltan todavía ¿cómo se llaman? Las estaciones de bombeo de compresión, y sí vas a tener alivio el año que viene. Entonces vas a tener varios alivios en el frente externo y en la economía interna que simultáneamente con eso vas a tener un shock de confianza que se va a producir y vas a tener una baja del riesgo país muy fuerte. Y si haces las reformas, Argentina va a tener una recuperación muy rápida. Yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que la gente cree. En el segundo, yo creo que ganás las elecciones caminando en la mitad de término, pues son 2 años, si haces las reformas las primeras semanas. Coincido con vos, debía haberlo dicho, se me escapó. Yo creo que la Argentina tiene, sobre todo, 2 grandes ventajas el año que viene, muy importantes, que las acabas de decir, el gasoducto y ya no creo que haya la sequía, no, por el contrario. Así que eso es un plus que este gobierno no tuvo, pero que el próximo lo va a tener sin lugar a ninguna duda. Manuel primero, después Eduardo, que levantó también la mano. Quisiera tu opinión sobre esto, Vicente. Las reformas incluyen, entre otras, la reforma laboral. Nosotros consideramos que es necesaria para generar ese combo que produzca la confianza y la recuperación. Dentro de la reforma laboral hay puntos importantes. Uno de ellos es la disminución del costo de ruptura del contrato, le hace indemnización, sustituyéndola por un sistema de seguro. La otra es la descentralización de las negociaciones laborales. Esto es darle privilegio a los resultados de negociaciones a nivel de empresas sobre los resultados a nivel de sector. Este es un punto clave que vino con la reforma laboral chilena y dio muy buen resultado allá, pero tiene un efecto de disminución del poder sindical, que es la columna vertebral del peronismo. Va a ser necesario para este conjunto de reformas mayorías parlamentarias que van a incluir por lo menos al peronismo republicano. ¿Qué expectativas tenés vos de que ellos apoyen este tipo de reforma, particularmente la laboral? ¿El conjunto de Juntos por el Cambio o el peronismo republicano? El peronismo republicano apoyando la sanción de las leyes necesarias, porque acá se necesitan leyes, hay que modificar la ley de convenciones colectivas y la ley de contrato de trabajo, entre otras. Bueno, parto de la base que eso de las reformas, de las 4 reformas o 5 básicas que hay que hacer. Tengo una opinión particular que no voy a ventilar acá, porque primero falta tiempo y segundo no forma parte específica de la charla. Yo no creo que se pueda hacer todas las reformas al mismo tiempo. En eso estoy de acuerdo que es fundamental arbitrar los medios para iniciar un proceso, anunciarlo claramente, tener en claro que necesito
mayorías, pero yo no creo que se puedan hacer las 4 o 5 reformas estructurales. Eso que dice la gente, lo primero que no se hace en 100 días no se hace. Me parece que es una de esas cosas, uno de esos mitos en sentido populares que no resiste análisis. Pero bueno, es para discutirlo en otro momento. Específicamente de lo que vos planteás, Manuel, yo creo que la importancia, tengo el mayor respeto por Miguel Ángel Pichetto, y en lo que a él se refiere, se me ocurre que acompañaría, obviamente, no estoy en su cabeza para determinarlo, pero me parece que el peronismo republicano va a tener poco que ver en esas mayorías a las cuales estoy haciendo referencia, que se van a necesitar tanto en diputados como en senadores. Es posible que en la Cámara de Senadores se necesiten 3 o 4 voluntades de provincias manejadas o gobernadas por el peronismo, pero no veo que tenga una consistencia electoral que le agregue mucho. Lo digo sinceramente y lo digo con todo respeto, porque tengo grandes amigos en el peronismo republicano y ojalá fuese una pata mucho más importante de Juntos por el Cambio. Preferiría tener un peronismo republicano fuerte y no la coalición cívica, por ejemplo. Pero bueno, no entremos en esas disputas. Yo creo que no es significativo lo que le puede aportar en términos de diputados y senadores el peronismo republicano a la coalición en la que yo pienso para tener mayorías parlamentarias, Manuel. Por ahí no te estoy contestando o interpreté mal lo que vos me pedías. No, es correcto. Hoy el peronismo republicano tiene una representación menor, pero si hay un triunfo claro de la oposición, va a haber un corrimiento, como vos mismo dijiste. Ahora, este es un tema clave dentro de la cultura del peronismo. A lo mejor Eduardo Menem puede darnos una opinión sobre esto. Es un cambio notable dentro de las 20 verdades, pero es un cambio Sí, necesario. no, sin duda. A ver, quizás por peronismo republicano yo me circunscribo al partido que encabeza Pichetto, y quizás vos estás hablando más en un sentido sociológico, que Sí, excede, que hay mucho peronismo. Schiaretti, por ejemplo, Vicente. ser republicano como adjetivo, tenés razón. Bueno, en ese caso, por supuesto, van a ser importantes, sobre todo me parece en la Cámara de Senadores. Ahí las cosas están más parejas. Hoy el kirchnerismo perdió su mayoría porque 4 misiones, es decir, provincias peronistas, Misiones, Córdoba, creo que La Rioja y alguna otra, se le abrieron. Por supuesto, en la Cámara Alta va a ser necesario, y yo creo que ahí, no sé si por convicción o por necesidad, calculo que la probabilidad de que apoyen es grande, digo por convicción en algún caso y por necesidad en otra, porque sabemos desde siempre, Manuel, que el unitarismo fiscal, por lo menos yo lo tengo como un dato de la realidad, el unitarismo fiscal es uno de los instrumentos más importantes que tiene cualquier poder ejecutivo en la historia argentina. No es nuevo, viene desde 1810 en adelante, para poner una fecha, pero se ha hecho mucho más acusado en los últimos años o en las últimas décadas, de modo tal que yo no veo difícil, teniendo una base propia, y sobre todo Juntos por el Cambio tiene una base propia de senadores, y en diputados, con los diputados que, así como creo que hoy parece poco probable que Milei sea presidente, es muy probable, por no decir seguro, que va a ser una gran elección y va a tener muchos diputados, con lo cual la alianza en la Cámara Baja me parece que incluso puede prescindir del peronismo. Eduardo. Está silenciado. Está silenciado, Eduardo. Sí. La afirmación que hizo al principio Vicente sobre la segura pérdida del kirchnerismo, yo no quiero hablar de peronismo, es kirchnerismo. Yo lo tomo un poco con pinzas, ¿no? Porque si tuviéramos una oposición ordenada, más allá de la competencia lógica que puede haber,
pero se están peleando de una forma increíble y eso hace que la gente le pierda confianza, ¿no? En el peronismo, decía Perón que cuando gritan los gatos no se están peleando, sino que se están reproduciendo. No creo que pase lo mismo en el caso de Juntos por el Cambio. Yo creo que uno de los temas fundamentales para que el candidato que surja tenga fuerza, tiene que surgir de una elección interna. La elección interna lo posiciona muy bien para ganar respeto en la población. Carlos, además de sus condiciones que tuvo como líder, él subió fortalecido porque le había ganado a Cafiero en una elección que yo creo que fue la única elección interna democrática en nuestra historia, porque participó todo el país como distrito único y por voto directo, ¿no? Entonces, la necesidad de la interna es fundamental. Algunos no la quieren, pero bueno, yo creo que es la única forma. Ahora, ¿qué pasó en el año 2003? Duhalde hizo la picardía de eliminar la PASO, ¿no? Porque sabía que en el justicialismo iba a ganar Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Largó esa supuesta ley de lema, que no era ley de lema porque no se sumaban los votos de los tres candidatos, y ocurrió el fenómeno fundamental, increíble de que Duhalde autoproscribió al peronismo, ¿no? Y los tres candidatos salieron, bueno, es porque ya tenía arreglado en todo sentido la disputa con Kirchner, ¿no? Ya sabía que le iba a entregar el poder, que iba a poner todo el gobierno Duhalde para que gane Kirchner, todos los gobernadores y todo, bueno. Pero esa para mí es una condición fundamental. En segundo término, lo que hay que tener muy en cuenta, y esa encuesta que citó Vicente es muy clara, ¿no? Es que el kirchnerismo, además de todos los daños que le ha hecho al país en todo sentido y nos coloca en una situación al borde del abismo, ha impuesto una cultura donde ha hecho creer a la gente que el Estado es el que lo va a salvar de todo, ¿no? Entonces, que el Estado presente, que el Estado que auxilia, que el Estado es el logro filantrópico, como decía Octavio Paz, ¿no? Ustedes fíjense la forma en que lo hacen. Lo hacen calificando de público a todos los entes, ¿no? Que los tome el Estado. Tenemos la televisión pública, la radio pública, todo es público. Eso es para disimular que realmente al Estado lo han metido a realizar todo, inclusive las cosas que no le corresponden al Estado. El daño que causó el kirchnerismo al hacer la contrarreforma de los 90, al estatizar todas las empresas que se habían privatizado, que siguen prestando pésimos servicios como era antes, que siguen perdiendo dineral en forma espantosa, ¿no? Entonces, ellos han creado esa cultura. ¿Y qué han hecho? Se han constituido en una fábrica de pobres. Ahora, esos pobres, ¿no? Que reciben los planes sociales que son la limosna, son una limosna, ¿no? Han degradado el sentimiento de dignidad de la gente porque están esperando la limosna, no van a trabajar. Una familia que tiene 3 o 4 planes sociales ya no necesita trabajar, o sea, han denigrado la cultura del trabajo. Entonces, el próximo gobierno va a tener esta dificultad, ¿no? Porque si le han preguntado en la encuesta, ¿usted quiere las privatizaciones? No. ¿Usted quiere la reforma laboral? No. ¿Usted quiere tal cosa? No. Bueno, todo eso surge del trabajo cultural que ha hecho el kirchnerismo, ¿no? Para convencer a la gente de que ellos son los mejores y de que el Estado es lo mejor que les puede pasar. Entonces, bueno, hay que revertir esa cultura, ¿no? Fíjese que otra cosa, un detalle, ¿no? Cuando asumió Macri, comete el gravísimo error
de no decir en qué estado recibía el país. Decía que no había que dar malas noticias. Vea, en Infobae del 19 de diciembre del año 2003, del año 2015, yo escribí la nota de que el gobierno, Macri tenía que decir cómo recibe el país, porque si no, en el futuro le iban a echar la culpa de todo lo malo que había hecho el kirchnerismo. Y bueno, no lo hizo, no lo hizo tampoco cuando inauguró la sesión, es decir, fue un desastre el plan comunicacional, y por eso le cargan de toda la culpa. Y bueno, ¿cómo será ahora la situación? Que seguramente esta señora, el grado de perversidad que tiene, ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque estuve 4 años con ella en el Senado y en la Convención Constituyente, va a elegir a dedo. ¿Ustedes creen que van a hacer? No, van a elegir a dedo. Y si hacen interna, el dedo de ella va a marcar quién quiere que gane, por lo cual se va a empeorar la situación. Yo creo que no tienen vuelta, pero bueno, lo que dijo Vicente, yo lo tomo como una expresión de deseo y ruego a Dios que se haga realidad. Porque lo peor que le puede pasar al país es que siga gobernando esta gente con la soberbia, con la ideologización de todo, con la prepotencia, con la arbitrariedad, con la ruptura del régimen republicano, cuando un poder ejecutivo y el poder legislativo atacan al poder judicial, porque la señora no se ha visto satisfecha con las resoluciones que ha tomado. Vea, va a ser una tarea muy difícil para el próximo gobierno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. Hubo un cambio cultural, hay que convencerle a la gente de que todo lo que han dicho no es cierto. Hasta llegaron a deshacer el INDEC, que era la institución más seria y más prestigiosa del país, para mentir, porque el kirchnerismo es la mentira, es la hipocresía. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ir cambiando la cultura de la gente. Y además, la falta de ética que tienen, le ponen a todo espacio público, le ponen el nombre de Néstor Kirchner. Las escuelas, los espacios deportivos, el gasoducto, el centro cultural, vea el centro cultural, ponerle el nombre de Kirchner, que tuvo el atrevimiento de tocarse un testículo cuando juraba Carlos Menem, en una audiencia que estaba oficial en el Senado, donde asumía a su propia mujer. Es la contracultura. Bueno, todo eso también. El kirchnerismo, el macrismo no cambió, no hizo ni el intento de cambiar esos nombres. ¿Qué pasa? No todo lo ordenaba ella, los nombres. Gobernadores dóciles, gobernadores pusilánimes, intendentes, también en las provincias, todos le ponen el nombre de Néstor Kirchner para quedar bien con ella. Bueno, toda esta cultura que han instalado de que todo lo público es mejor que lo privado, de que ellos han sido los mejores, que los que están en contra quieren vender la patria, que las privatizaciones fueron la venta de las joyas de la abuela. Claro, una de las joyas de la abuela era Entel, que tardaba 10 años para colocar un teléfono, ¿no? Y que los departamentos se cotizaban de acuerdo si tenían o no tenían teléfono, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones deben tener en cuenta, y el que asuma debe hacer el inventario de cómo recibe el gobierno, ¿no? No ocultarlo como hizo Macri, porque va a tener las mismas consecuencias. O sea, yo creo que el tema fundamentalmente es cultural, cambiar el eje de lo que le han inculcado a la gente. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Un mini comentario, una pregunta para Vicente. Yo creo que las encuestas son una cosa, pero la reacción de la gente después es otra. Por ejemplo,
yo estoy convencido que si le preguntaban a la gente la convertibilidad antes de hacerla, probablemente el 80% le estaría en contra. Ahora, si una vez que se hizo la convertibilidad, 2 años después estaba todo el mundo a favor y ganó las elecciones de mitad de término tranquilamente, Carlos Menem. Entonces, creo que acá pasa un poco lo mismo con el tema de la dolarización. La gente está en contra, pero si se hace, yo estoy convencido que la popularidad va a subir al 80%. ¿Cómo ves esa posibilidad? Y no olvidemos que De la Rúa ganó la elección diciendo que iba a mantener la convertibilidad, lo que significa que la gente no estaba tan mal. Y Duhalde, que decía que había que salir de la convertibilidad, que había sido exitosa, pero que había de salir, bueno, perdió la elección. Exactamente. La gente valora muchísimo la estabilidad y no tener inflación. Vicente no aparece. Vicente, se le habrá cortado. Está muy cortado, lo escucho muy cortado a los que intervienen. Entendí lo de Agustín respecto de el tema de una cosa es la convertibilidad cuando se anunció, otra cosa es cuando dio los resultados. Pienso lo mismo que él. Lo que digo es que por eso es tan importante. Si Menem y Cal hubiesen puesto a discusión convertibilidad sí o no, es posible que se lo hubiese rechazado. Hay muchas cosas que hay que hacer prescindiendo de considerar lo que opina la gente. Es para el bien de esa gente, pero a veces es difícil conciliar las dos cosas. Sería estupendo que eso existiese, que hubiese un consenso generalizado o más o menos generalizado respecto de cosas que hay que hacer, porque uno ve la situación del país y diría, bueno, tendremos que estar en un 90% de acuerdo en determinadas cosas. Sin embargo, eso no es así. Y me parece que sería inútil tratar de negar esa realidad. Por eso mismo, el tema de la capacidad de mando, el instinto de poder de quien sea electo presidente, unido a saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, a mi juicio es fundamental. Va a tener gente que lo respalde, pero va a haber gente que no lo respalde. Y parte de la sociedad argentina no lo va a respaldar. Eso hay que saberlo. Ese fue uno de los principales errores que tuvo Macri. No querer decir la verdad y además no animarse a ir a una política de ajuste con esta particular coincidencia. Él pensó, miren la contradicción, el error a mi juicio de cálculo, cuando tenía todo el poder, o buena parte del poder, porque era un gobierno nuevo, porque había ganado, porque tenía de alguna manera un mandato, no se animó a hacer un ajuste que tuvo que hacerlo cuando perdió las PASO, cuando la economía se le había volado, cuando tenía muchísimo menos poder, y sin embargo no le salió tan mal. Por supuesto, no tenía plafón para hacer el ajuste que era necesario, pero lo que digo es, desde un punto de vista, en los primeros días hay que hacer cosas. Lo que yo creo es que no se puede hacer todo al mismo tiempo, eso desde ya. Ya que tengo una consultita más, ¿puede ser? Como uno va a asumir con un presupuesto, con una inflación inmensa, y si no te aprueban el presupuesto, queda el presupuesto anterior, eso te da una inmensa discrecionalidad. Por lo tanto, aun si ganara Javier, tiene chances de hacer muchas cosas, porque yo creo que, primero porque estamos todos en el mismo barco. Es decir, Argentina se incendia, también le incendian las casas de gobierno a los gobernadores. O sea que cuando la Argentina está muy mal, yo veo que se obtienen consensos cuando estás al borde del precipicio. Y entonces yo creo que si haces un programa consistente con gente muy buena, el gabinete sea un gabinete de lujo, y pones yo creo que aún Javier Milei, sin tener mayorías propias, conseguiría hacer muchas cosas. ¿Cómo ves esa posibilidad? Vicente. Yo no lo descarto, yo hablé en términos de probabilidades. Me parece que a priori la probabilidad de que Juntos por el Cambio tenga menos dificultades por la base que tienen diputados y senadores es un dato indiscutible. Javier, por buena elección que haga, y no me cabe ninguna duda que va a ser una gran elección, por lo pronto senadores no va a tener ninguno. Hay que convencerlo. Una cosa es largar un presidente que sabe que tiene bases sólidas en las dos
en las dos cámaras, y otro es alguien que tiene que forjar de la nada una alianza en senadores, y va a ser una minoría importante, una tercera en diputados, porque aunque hiciese una elección excepcional, no va a tener 100 diputados, Javier, ni mucho menos. Desde ese lugar, creo que tiene dificultades que no tendría Juntos por el Cambio. Ahora, al mismo tiempo, tiene, mi juicio, por lo que ha demostrado, un temple, una valentía en términos de plantear las cosas y de, si ustedes quieren, voltear muñecos, de ser políticamente incorrecto, que si uno dijese a priori, con, con mayores apoyos en las cámaras, lo elegiría él como presidente. No hay ninguna duda, eso es una opinión muy personal. Pero de él, ni mucho menos. Lo que creo es que tiene unas desventajas iniciales que Juntos por el Cambio no tiene. Manuel, ¿querés hacer una pregunta? Manuel, mi nieto quiere hacer una pregunta. Manuel tiene 28 años, Universidad de San Andrés. Hola, ¿qué tal? Vicente, eh, ¿qué opinás de... Nada, yo lo que veo, ponerle en las elecciones que ganó Macri en 2015, teníamos un kirchnerismo que ya es radicalizado de por sí, y Macri ganó la elección con un discurso quizá de derecha, pero más moderado, tratando de agarrar más al centro y al antikirchnerismo por completo. Y hoy lo que tenés es que los discursos que más se están midiendo son los de Bullrich y Milei, que son más de derecha en serio, y quizá tenés un Larreta que no está midiendo lo que esperaba, que va más por el centro. Incluso el kirchnerismo, los dos candidatos que más le miden no son los más, si bien Guado de Pedro es de la Cámpora y es del cuerpo de Cristina, tenés a Massa que siempre fue más del centro, incluso estuvo con Macri, pero Guado quizá más como conciliador o más moderado, entre comillas, que son los que más mienten de kirchnerismo. ¿No crees que hay como un cambio también cultural de que hoy la gente está más preparada para las reformas que hay que hacer y un cambio en serio, dada la situación que tenemos en comparación con la que tuvo Macri en su momento? Sí, creo que algo de eso se da, sin lugar a ninguna duda. Así como estoy de acuerdo con lo que decía antes Eduardo Menem, en términos de eh, hasta qué punto ha calado el discurso kirchnerista en la sociedad, o en parte de la sociedad, sin lugar a ninguna duda. Eh, y es algo que se ha extendido mucho, no sé si será el 20, el 30 o el 40%. Es la idea de es más importante militar que trabajar, etcétera, etcétera. Eso ha calado hondo. De la misma manera, es indisimulable que el discurso que podríamos llamar, a falta de mejor término, de derecha, está presente en la política argentina como nunca antes. De hecho, Milei es, es algo, así como dije que me parecía que era un dato inédito, el curso de los acontecimientos determinará si tengo o no razón. El hecho de que el peronismo ya, el kirchnerismo ya perdió la elección, y esto no pasó nunca antes en la historia del peronismo. De la misma manera, no hay un ejemplo, diría yo, desde, no sé, 1930 a la fecha, no digo de las últimas décadas, de 1930 a la fecha, que un partido competitivo recién nacido a nivel nacional, su líder se declare de derecha y defienda las causas de derecha sin pedir perdón, sin subterfugios, sin ser políticamente correcto, ahí, y que eso tenga ascendiente y que hoy algunas encuestas lo den como acreditando una intención de voto del 25-28%, es una cosa realmente excepcional. No estoy diciendo excepcional como adjetivo calificativo, simplemente como algo fuera de lo normal. Eso no pasó nunca antes. Uno podía decir, sí, Álvaro Sagaray era más, pero nadie decía, yo soy de derecha. La ideología, pero nadie iba, ni Patricia Bullrich,
es Milei. Y luego, ya que estamos hablando de cambios culturales, habrá que ver si echa raíces esto. La cultura de suyo no es ni buena ni mala. Uno asocia la cultura a un ciclo virtuoso, pero en realidad la cultura de lo que habla no es de bueno o malo, sino es raigal. La cultura es cultura si se arraiga. Hay culturas viciosas. En la Argentina hay una cultura de la demanda, de la chantería y demás que se ha enraizado, no cabe ninguna duda. Ahora, tenemos un cambio cultural con lo que significa Milei, ojalá, vamos a ver si persevera, pero que, digamos, en la superficie al menos, eso está a la vista como nunca antes, no me cabe ninguna duda. Es un dato, a mi juicio, es un dato de una relevancia importantísima. Que Milei tenga los votos que dicen las encuestas, si los tiene, revela un cambio muy importante, sobre todo porque se está llevando a la juventud, es el futuro. Tengo una pregunta más, ¿puede ser? Porque viste ahora lo que pasó en Tucumán, que las encuestas a Milei le daban 30% y sacó 3,8% de su candidato. A mí no creo que eso no se repetiría cuando realmente él sea el candidato, pero me interesa tu opinión. Mira, Agustín, yo creo que me parece que es un dato de la realidad. Hay mucha gente que cae en la tentación de, con base en los cómputos, en los números de las elecciones provinciales, extrapolarlos y hacer una proyección a nivel nacional. Yo creo que eso no quiere decir que haya que desatender lo que sucede en las provincias, ni mucho menos. Lo que digo es que son comicios de distinta naturaleza y que me parece que, si bien es cierto que no podemos decir que estamos mezclando bulones con limones, estamos poniendo en la misma bolsa tornillos y clavos. Sí, tienen un común denominador, pero no son lo mismo. Caso Milei. La verdad es que el primer revés importante que sufre Milei de manera indirecta, y hay que, me parece que ponderar bien el asunto, es en Tucumán, porque él se jugó solamente en 2 elecciones. Indirectamente en una más, en Neuquén. En Neuquén, contra lo que dicen todos, al candidato que era el candidato de Milei, pero que él no hizo campaña, le fue muy bien, porque no lo miran en porcentaje de votos, en los diputados que sacó, fue el segundo. Así que no le fue mal ahí, punto número 1. Menem, en La Rioja, tuvo menos votos de lo que decían las encuestas, por eso las encuestas hay que tomarlas con pinzas. Pero respecto de los votos que había obtenido antes, tuvo más. De la última elección en que se presentó, ahora tuvo más, de modo tal que eso no es un fracaso. Me parece que el gran fracaso es el fracaso que a mí me sorprendió de manera... Es muy notable el hecho, Bussi había sacado en las elecciones anteriores entre el 11 y el 13%. Los cálculos que existían, yo no vi ninguna encuesta de Tucumán, pero los cálculos previos hacían pensar que con el apoyo de Milei iba a pasar el 15%. Iba a ser una muy buena elección en esos términos, ¿no? No podía ganar nunca, ni tampoco podía sacar el segundo puesto junto por el cambio. Ahora, se derrumbó, sacó el 3,15%. La verdad, no le encuentro explicación, porque podría haber sacado el 9 y a bajar un poco, pero literalmente se derrumbó. Es que parece el fin del bucismo en Tucumán. Es un revés para Milei. De alguna manera yo creo que es el primer revés. Ahora, Milei no estaba en la boleta. Toda la diferencia es, ¿estás o no estás en la boleta? Yo creo que eso es el atractivo que tiene. Quien tracciona es él. Puede acompañarlo a Bussi o a Menem o a cualquier otro en distintas provincias, pero en definitiva la gente cuando va no lo ve a Milei en la boleta. Me parece que yo relativizaría eso, no por defender lo de Milei, yo estoy tratando de hacer análisis, no delatando mis preferencias ideológicas. Me parece que así como entiendo por qué va Guado de Pedro y Alberto Fernández a abrazarse con Jaldo y Mansur, y va Patricia a hacer lo propio con Cornejo y Horacio Rodríguez Larreta con Valdés, porque nadie pierde la oportunidad de
subirse al carro de un vencedor provincial de su partido. De la misma manera pienso que no hay forma de proyectar esos votos a nivel nacional. Es una cosa totalmente distinta. Gracias. No, gracias a vos. Si me permiten, antes de retirarme porque tengo otro compromiso, yo les quiero decir lo siguiente. El problema de Milei en las provincias es que no tiene partido. En La Rioja se hizo un partido 2 meses antes, 3 meses antes, y pudo entrar, mi hijo pudo entrar como diputado, ¿no? Y en la Cámara es el único diputado prácticamente de la oposición, él y un diputado radical. De 36 miembros de la legislatura, 31 son oficialistas, ¿no? Y el sistema de elecciones al cual ya hice referencia antes, con el tema de las colectoras, es una vergüenza. Además, no quisieron implantar la boleta única y de esta forma ellos roban los votos de las mesas, que es una costumbre vieja. De todos modos, en La Rioja sacó más porcentaje que en todas las otras provincias, ¿no? Pese a que no estaba respaldado por un partido antiguo que tenga dirigente. Mi hijo tuvo que salir a pasar la ambulancia y recolectar gente que estaba en contra del oficialismo, pero sacó el 16, casi el 16%, 15 y algo por ciento, que es muy superior a lo que sacó en otras provincias, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vicente. Ahora, siempre como mucho, extendemos esto hasta las 7:30, así que bueno, te agradezco mucho, muchas gracias a todos, y estuvo muy interesante, muy buena la charla, sobre todo que se armó. Gracias, Aldo, gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Un gran abrazo a todos. Adiós. Que tengan todos buena noche. Hola, Julie.